¿Por qué México no quería reducir la producción de su petróleo? Probablemente esté pensando porque eso dañaría o retrasaría la promesa que el presidente hizo en su campaña de rescatar a Pemex de su peor crisis de producción en los últimos 40 años. Y una de las formas en que se iba a hacer era mediante el aumento del crudo. Sin embargo, el gobierno mexicano y la Secretaría de Hacienda tienen un as sobre la manga. Y esa la podemos ver en la entrevista que se le hizo en Televisa al señor Arturo Herrera, es el secretario de Hacienda, cuando se le preguntó cómo se iba a cubrir el faltante que se da por el precio del petróleo. Y él respondió, el faltante refiriéndose a la caída que se dio del 22%. Y él respondió con lo siguiente. Está completamente cubierta, como tú señalabas. El gobierno mexicano ha venido siguiendo una práctica desde hace años de que una vez que fija cuál es el precio que va a incluirse en el presupuesto, cubre, es decir, compra un seguro en los mercados internacionales, donde independientemente de cuál esté el precio del petróleo, se garantiza que ese ingreso se va a recibir. Ese seguro suele ser no barato, es un seguro caro, pero es un seguro justo para ocasiones como esta. Entonces, la parte de los ingresos está cubierta, no vamos a tener una afectación directa en el presupuesto. Por eso, sin embargo, no deja de ser una situación preocupante. Ok, aquí lo que hay que rescatar es que él respondió que ese faltante ya está cubierto y se cubre por medio de un seguro que el gobierno compra. Y ese seguro es bastante caro. Vamos a ver cuál es ese seguro. A ese seguro en el ámbito de los mercados internacionales se les conoce como opciones de venta u opciones de put, donde se usa para cubrirse en dado caso de que el subyacente baje de precio. En este caso estamos hablando del petróleo mexicano. Veamos esta definición. Una opción put o una opción de venta otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, de vender en el futuro un activo al vendedor de la opción a un precio determinado previamente. En este caso, el comprador viene siendo México. El activo viene siendo el petróleo. Y el vendedor de la opción son los bancos estadounidenses. Y en ocasiones también México se ha cubierto en los mercados asiáticos. Entonces pongámoslo de esta forma. Una opción otorga a México el derecho de vender en el futuro el petróleo a un precio ya determinado. Lo podemos también poner de la siguiente manera. Si usted tiene un carro y lo asegura, la aseguranza le va a pagar solamente si usted tiene un accidente. Si usted no tiene ningún accidente, la aseguranza no le paga nada y usted simplemente pierde el dinero que utilizó para comprar su seguro. Mientras esté asegurado por más tiempo, más dinero va a pagar. Si solamente se asegura por un mes, va a ser menos el costo de su seguro. Es lo mismo, México se aseguró con los bancos norteamericanos de que si el precio caía de cierto nivel, el banco norteamericano se comprometía de todas formas a comprar el crudo a cierto nivel. Ese precio ya tiene que estar previsto en cuanto se compra el contrato. Esta operación está catalogada por Wall Street como un arma secreta de parte de México. Y esta operación también es la operación más esperada de los bancos estadounidenses. ¿Por qué? Porque es una de las operaciones más grandes económicamente hablando. Entonces, que no se le olvide, México está comprando el derecho de vender el crudo al precio que ya fijó cuando compró el seguro, sin importar
qué tan bajo caiga el precio. Y esta operación la ha venido haciendo México desde el año de los 90, cuando Saddam Hussein invadió Kuwait y también hubo un derrumbe en el precio del petróleo. Sin embargo, en 1998, con la crisis asiática económica, México no estaba cubierto y también el petróleo cayó. Y México se vio obligado a vender los barriles de petróleo por alrededor de 5 o 6 dólares. ¿Por qué? Porque México no tenía cobertura. Y después de eso, México se ha encargado de cubrirse la mayor parte de los años. No tengo conocimiento, parece ser que no se cubrió en el año del 2003 y 2004, pero realmente no tengo conocimiento del por qué. En el 2001 se cubrió gastando alrededor de 217 millones de dólares. Y a partir del 2005 se ha venido cubriendo con regularidad, como ya lo mencionamos. Pero sin embargo, una de las jugadas mayores que México ha hecho sucedió en el año del 2008, cuando el precio del barril alrededor de julio llegó a estar en los 147 dólares. Y en ese momento, funcionarios mexicanos se reunieron en el Zócalo con los bancos de Wall Street y decidieron hacer una cobertura. Los bancos estadounidenses, en México se cubrió más o menos entre los 66 y 87 dólares. O sea, hace que si el precio del crudo bajaba de ese nivel, entonces México estaría cubierto. Los bancos estadounidenses dijeron, va que va. ¿Por qué? Porque el precio estaba en 147 dólares aproximadamente. O sea, tenía que caer más de un 50% para que a México le beneficiara esa operación que estaba haciendo. Se dice que las instrucciones eran comprar opciones de venta, contratos que les daban el derecho de vender petróleo a un precio futuro predeterminado en niveles que van desde los 66 hasta los 87 dólares por barril. Y los bancos recibieron la orden de aceptarlo. ¿Por qué? Porque era una cobertura tan grande que no se había visto con anterioridad. Y los bancos recibieron 1.5 mil millones de dólares por esa cobertura. Y por eso es que el secretario Herrera dijo que esa aseguranza o esa cobertura pues es bastante cara. Sin embargo, ¿qué pasó pocos meses después? En el 2009, bueno, el precio del crudo llegó a caer a menos de los 55 dólares por barril. Y México recibió un poco más de 5 mil millones de dólares. Y de hecho, hay un documento oficial que lo avala. Estas operaciones que México ha venido haciendo por los últimos 20 años, pues lo ha protegido en cada recesión. Si México no estuviera haciendo esto, cada recesión sería peor. Entonces, hasta cierto punto, México se ha estado protegiendo, aunque realmente esa información no sea del dominio público. Como ya se mencionó, en el 2009 recibió aproximadamente 5.1 mil millones de dólares. En el 2015 recibió 6.4 mil millones de dólares. Y en el 2016 recibió 2.7 mil millones de dólares. Se cree o se estima que cada que México se protege, él está pagando por esa cobertura 1,000 millones de dólares. Y recuerde, si el precio del crudo no cae al nivel que México dijo, México simplemente pierde el dinero que dio para cubrirse. O sea, hace que cuando el crudo no baja, de todas maneras, pues México pierde.
¿verdad? México de todas formas ya le regaló, no le regaló, pero ya dio su dinero a los bancos. Y un dato importante es notar que cada año a México le cuesta más dinero cubrirse. ¿Por qué? Por la relación que hay del dólar al peso. Por ejemplo, en el 2001, México pagó a 212 millones de dólares para cubrir 200 millones de barriles. Y en el 2016, para cubrir ese equivalente más o menos a los 200 millones de barriles, México tuvo que pagar 956 millones de dólares, comparado a los 212 millones de dólares que pagó pues años atrás por la misma cantidad de barriles. ¿Cuál es la diferencia? Si son los mismos barriles, la diferencia es pues la decadencia del valor del peso mexicano referente al dólar. Y para sorpresa de todos nosotros, parece ser que este año 2020, pues esa cobertura no fue la excepción. Estos son datos no oficiales, pero se cree que México se cubrió en este 2020 si el precio del crudo caía a precios aproximados de 49 a 45 dólares por barril, en lo que es el crudo maya. Y también hizo cobertura usando también lo que es el crudo Brent, que eso es no es mexicano, pero para aquellos que saben de opciones ya se sabe que uno puede comprar esa aseguranza o asegurar esos instrumentos financieros sin realmente poseerlos, ¿verdad? Yo puedo comprar y vender contratos de cualquier activo. Entonces, se prevé que si el crudo sigue por debajo de los 20 dólares por barril, México se va a embolsar 6,000 millones de dólares. Y ese es el motivo por el cual el presidente mexicano no quería entrar a la reducción del petróleo. ¿Por qué? Porque en estos momentos, a corto plazo, al gobierno mexicano le favorece que el crudo esté en niveles bajos. ¿Por qué? Porque él ya está protegido, ya está vendiendo de todas maneras, él ya tiene el derecho de vender sus barriles a un promedio de 45 a 49 dólares por barril. Y aunque ya para el viernes el gobierno mexicano accedió a reducir la producción de barril, no accedió a la manera en que se le pidió. A él se le pidió al gobierno mexicano que redujera la producción de barril de 400,000 barriles diarios. Y México dijo que no. Solamente accedió a reducir a 100,000 barriles por día. Entonces, sí accedió, pero al final no como quería el gobierno de Estados Unidos o como quería Rusia y Arabia Saudita, pues que México cooperara como están cooperando los demás. Y es por eso que en estos momentos ahora sabemos por qué realmente a México no le conviene que el crudo siga subiendo. Ahora, a lo mejor lo que está interesado en saber, ¿es hora de comprar acciones relacionadas al crudo? Y la respuesta es, bueno, si compra acciones para corto plazo, probablemente sí sea el momento.
¿Por qué? Porque con la euforia de que ya se llegó a un acuerdo, es probable que el petróleo, ya de hecho ya empezó a subir desde la semana pasada, es probable que el petróleo siga subiendo. Mas, sin embargo, no se nos olvide que estamos en la situación que estamos, no porque el petróleo haya bajado, estamos en una crisis global porque en el sector de salud pues ha sido golpeado y a su vez se golpearon pues las economías de todos los países. Entonces, si las economías tardan en recuperarse más tiempo de lo previsto, ¿por qué? Porque no se puede controlar lo que ahorita estamos viviendo, entonces es muy probable que el precio del crudo pues vuelva a bajar. Y aunque los países han llegado a un convenio para reducir pues el crudo, pues así como son seres humanos, en cualquier momento pueden darse la vuelta y decir, pues siempre no, ¿verdad? Y entonces vuelve a bajar. Son muchas cosas a tomar en cuenta, pero creo yo que es importante el saber qué es lo que está moviendo la economía y qué hay detrás de muchas decisiones, ¿no? Que al final de cuentas, decisiones que en estos momentos, independientemente de donde seamos, nos están afectando. Los espero en el siguiente video.